Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que pues hemos visto desde el primer verso de este capítulo 12. Pues hemos visto que el Eterno pues nos manda bueno, o Yeshua a través de todo lo que enseña, nos muestra ese amor que tiene con nosotros, ¿no? Ese amor, ¿cómo se le dice eso? Como esa facilidad que tiene hacia nosotros, hacia el que realmente estemos con Él, ¿no? Y esto realmente es algo bonito de saber porque Él, a pesar de que nos manda a servir, nos manda a estar ayudando o sirviendo en lo que Él nos manda, pero pues Él también nos muestra a lo largo de los primeros versos de este capítulo 12 cómo Él mismo va e interviene con nuestras familias, ¿cierto? A veces nosotros nos decimos, bueno, Dios me manda para allí, Dios me manda para allá, pero trato de hablarle a mi familia me rechaza, no me quiere escuchar, y Dios es el que se ocupa de ellos, ¿no? Y esto es algo que lo vemos acá en este capítulo 12, que Él resalta mucho, ¿no? Lo vemos en la primera clase de este de este capítulo. También vimos varias cosas muy interesantes acerca de el día de reposo y acerca cómo a Yeshua cogía y lo enfrentaban, ¿no? Le decían, venga, usted está transgrediendo, usted está haciendo las cosas que no son, y lo estaban diciendo con el enfoque de la ley oral, de la ley rabínica, no tanto de lo que él estaba, no tanto en lo que estaba en la Torá como lo vimos, ¿no? Cuando acá habla acerca de, de que sus discípulos estaban cogiendo, eh, si no estoy mal, estaban cogiendo, déjame un segundo, espigas, si no estoy mal. Sí, las espigas y se las estaban comiendo, ¿no? Y esto realmente nos lleva a ver que para esa época era lo que más se transgredía, o sea, ¿qué era lo que ellos decían y tenían como trabajo? Pues era el espigar, no tanto el espigar, sino el que cogieran y con las manos trituraran y fuera de eso, aventaran, ¿sí? Tiraran las cosas, era algo que ellos no podían hacer. Pero incluso en cada uno de los de las tres partes que nos habla a lo largo de los evangelios, hay tres evangelios que nos hablan de esta sección, que es este libro de Mateo, Lucas y Marcos nos hablan acerca de esto, ¿sí? Y nos dan ciertos detalles que uno no nos da, el otro sí, pero nos ayuda a entender realmente que Yeshua no estaba transgrediendo la Torá, sino que estaba yendo en contra de esas tradiciones que hacían que este día fuera una carga pesada, ¿sí? Y entonces ahí seguimos y a medida que íbamos avanzando, nos encontramos con esto de la blasfemia del Espíritu Santo, ¿cierto? Y acá cuando hablamos de la blasfemia del Espíritu Santo, estábamos hablando el profanar, el ir en contra de Dios, ¿no? Y el cómo nosotros, a veces por estar divididos, por estar pensando que estamos haciendo lo correcto, cuando realmente estamos yendo en contra de lo que Dios estableció, de lo que Dios estipuló, de lo que Dios ordenó, pues de lógico que vamos a estar transgrediendo, ¿no? Y acá lo importante es que sepamos, ¿sí? ¿A qué es a lo que se refiere? Y vamos a retomar desde el verso 31, como para retomar un poquito la idea de lo que es profanar el Espíritu Santo, ¿cierto? Y que nos quede, digamos, claro, que ya la clase pasada hablamos muy claro de esto, ¿no? Pero como para retomar a lo que viene el verso 39, que fue donde nos quedamos la clase pasada, ¿sí? Acá en el verso 31 nos dice, capítulo 12 verso 31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado,
pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y acá estos dos versos son muy importantes a tener en cuenta porque se complementan, ¿sí? Cualquiera que nosotros hablemos de alguien, de nuestro prójimo, de personas como tal, va a ser perdonado, ¿sí? Pero si nosotros empezamos a hablar contra el Espíritu Santo, no va a ser perdonado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el mismo aliento de Dios y si nosotros empezamos a hablar en contra de Dios, en contra de lo que Él enseñó, empezamos a vituperar, empezamos a engañar, empezamos a decir cosas que no dijo Él, pues ¿qué va a pasar? Vamos a ir en contra de Dios, ¿sí? Y al nosotros ir en contra de Dios, pues estamos que apostatando. ¿Y qué dice las escrituras acerca de la apostasía? Eso no va a ser perdonado, porque la apostasía es que ya yo estoy con todos mis sentidos entendiendo las cosas y aún así quiero irme en contra de Dios. ¿M? Lo estoy haciendo adrede. Y eso es algo que no podemos hacer. Por eso dice que todo lo que podamos decir y todo lo que digamos contra el Hijo de Dios va a ser perdonado y eso yo les ponía el ejemplo con la sombra. Ustedes la sombra la pueden pisotear, le pueden hacer de todo, le pueden gritar y la sombra no le pasa nada, ¿cierto? Pero vaya y díganle directamente a la persona qué pasa. Tiene ciertas consecuencias. Y con Dios, pues muchas más cosas, ¿no? Vendrían por encima. Por eso sigue en el verso 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce el árbol. Perdón, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla el hombre, habla la boca, perdón. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y esto realmente, este verso de 37 se complementa mucho con todo lo que hemos venido estudiando acerca de todo esto. Y es que definitivamente si nosotros no damos palabras de vida, no damos palabras que den fruto, pues ¿qué vamos a producir? Vamos a producir nada, ¿cierto? Y sabemos que el que no produce fruto, pues será cortado, ¿no? Y es algo que nosotros tenemos que entender y es que nosotros debemos de hablar palabras de vida, si no es mejor tener la boca cerrada y si como dicen, para eso están los dientes, ¿cierto? Para contener la lengua que no haga o no diga cosas que no son. Por eso la prudencia debe ser parte de los discípulos de Dios, ¿sí? De aquellos que son prudentes al hablar, no que se les va la lengua y digan, no, es que yo le canto sus verdades. Sí, puedes cantarle sus verdades, pero de una manera prudente, de una manera amorosa, sin querer lastimar a la otra persona. No decir las cosas como salgan y eso si entendió bien y si no entendió bien y si se ofendió, pues que se ofenda, pero le estoy diciendo la verdad. No es el punto, ¿sí? Porque a eso no nos llama Dios y ahí estaríamos transgrediendo lo que vimos con Yeshua de no matarás, ¿sí? Porque ¿qué hago? Ofendo a las demás personas y eso es posible que incluso lo llegue yo a matar a nivel espiritual, ¿no? Y esto es algo que nosotros debemos de revisar. ¿Listo? Y sigue en el verso 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y acá era donde estábamos viendo la clase pasada, que definitivamente pues ellos demandaban señal, ellos conocían las escrituras, conocían todo y aún así estaban pidiendo ¿qué? Señal, algo que incluso Yeshua mismo dice que no debería ser así, ¿no?
que no debería estar demandando qué señal. ¿Y por qué? ¿Por qué lo estarían haciendo? Porque a pesar de que ellos estaban viendo semejantes señales, o sea, ellos vieron cómo sanó a la lepra, cómo incluso en este mismo capítulo, cómo sanó a un endemoniado y lo puso a hablar y lo puso a ver, ¿cierto? Le sacó el demonio y inmediatamente este hombre se sanó, pudo hablar, pudo ver. Y, o sea, ¿qué señal más necesitamos para entender que es Dios mismo el que está haciendo la obra, ¿no? Y a pesar de esto, y a pesar de que estaba viendo cómo sanaba las dolencias, cómo ayudaba a la gente, cómo hacía miles y miles de cosas, aún así ellos no veían, porque es que acá vemos y lo vimos en una cita anterior que decía que él hacía muchos más milagros. Acá no están escritos todos los milagros que él hizo, ¿sí? Y que eran de por sí muchos. Y si tuviéramos todos escritos, dice, si no estoy mal, es en el libro de Juan, donde dice que no cabrían los libros de todos los milagros que él hizo. Y eso, porque hubo lugares donde él quería hacer milagros mayores y no pudo debido a la indiferencia y debido a la falta de fe que había. Y acá es donde empiezan a probar a ver si él si va a hacer señales o no, pidiendo señal a pesar de todo lo que estaban viendo, ¿sí? Es como yo coger y decirle a un científico, venga, yo quiero que me pruebe que realmente la luz sirve, ¿sí? Cuando la estamos viendo allí ya funcionando y aún así estamos pidiendo señal, o sea, es algo a veces como ilógico, a veces lo que nosotros pensamos, porque en vez de realmente estar viendo los prodigios y las maravillas de Dios que estaban pasando, ¿sí? Toda esa multiplicación de los panes, todo eso que hemos visto a lo largo de este estudio, todas esas sanidades, ¿sí? Y aún así siguen pidiendo señal. A veces, y ahí es donde vemos esa terquedad y esa dureza en nuestro corazón, porque realmente ellos no querían recibir a Yeshua como su Mesías, no querían seguirlo, sino que definitivamente lo que querían era que hacer su voluntad y estaban queriendo buscar qué pretextos para no seguirlo, ¿sí? Por eso les dice y les pide, venga, ¿será que tú nos vas a dar señal? Y no solo lo estaban haciendo los escribas, los fariseos, gente sabia que por nosotros podríamos decir, pero ellos tenían la Torá, pero ellos tienen la instrucción, la estudian cada día, tienen el conocimiento, pero aún así su corazón era duro, ¿sí? Por eso leímos en otro verso a lo largo de estos estudios que Dios le dio la revelación y se la dio a quienes, a los pobres, a los chiquitos, a los bebés, a los que no son sabios, a los que no son letreados, ¿sí? Sino que, ¿por qué? Porque no se los dio a los sabios, porque se jactaban, porque se creían mucho y estaban endurecidos en su propia sabiduría, pensando que esa sabiduría que tenían, pues realmente los iba a ayudar, les iba a dar lo que ellos necesitaban. Por eso en el verso 39 ya vamos a ir a donde nos quedamos la clase pasada. Sí, ¿qué nos dice este verso 39? Dice, y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y esto realmente es muy importante ver esta señal, ¿sí? Que de aquí se saca esto de la Semana Santa, donde realmente pues no es justificable. O sea, si ustedes miran realmente si lo que dice en nivel catolicismo, esto de la Semana Santa, el Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección,
pues ahí tendríamos, digamos que un desfase realmente del conteo, ¿vale? Igual no vamos a hablar realmente de esto ya lo iremos a tocar más adelante, cuando estemos hablando directamente de la muerte de Yeshua, ¿listo? Ahorita vamos a ver es el significado como tal de la señal y este gran peso, ¿listo? Como para que lo vayamos teniendo en cuenta. Entonces, ¿qué representa este gran pez? Gran pez a lo largo de las escrituras, ¿qué representará o a qué nos está llevando? Y para eso nos tenemos que remontar hasta la época del Génesis, hasta la época donde Jacob, donde José estaba en el extranjero, estaba en Egipto, estaba sirviendo, ya tenía descendencia, tenía dos hijos, ¿sí? Manasés y Efraín, el cual Manasés significa ¿qué? Dios me hizo olvidar y Efraín significa fructífero, ¿no? Y recordemos que José significa, bueno, acá sí ya les pregunto, José, ¿qué significaría el nombre de José? Creo que significa algo así como, como fructífero, ¿no? No, ese es el de Efraín. El de José tiene que ver algo con el fruto, pero es antes de dar el fruto. ¿Ninguno? Bueno, lo vamos a recordar, ¿sí? José significa añadir o añadirá, ¿sí? Por eso el siguiente pues sería fruto. José añadiría fruto, añadió dos descendientes del cual eran totalmente extranjeros y en ellos se volvió a cumplir lo que pasó con Abraham, ¿no? Que Dios lo adoptó y lo hizo parte de su pueblo. Lo mismo hizo Jacob con los hijos de José. Los adoptó como sus propios hijos y les dio una gran bendición. Y les dijo y les profetizó a estos dos muchachos que ellos vendrían a ser una gran multitud de gente, ¿sí? Y si lo vamos a mirar, sería una gran multitud como los peces. ¿Ustedes han visto cómo se reproducen los peces? Los peces dan casi 1000 huevos cada vez que tienen, sí, su época de dar fruto, por así decirlo. No sé cómo se le dice a ellos están dando y son una cantidad de huevitos que uno dice, Dios mío, estos de dónde salieron, ¿cierto? Pero tienen esa capacidad. Por eso, acá cuando habla y cuando empieza a dar esta profecía, Jacob sobre estos chicos, pues está enfocada a eso. ¿Sí? Por eso el símbolo del cristianismo, el símbolo de aquellos que siguen a Yeshua es el pez, ¿no? Por algo está relacionado el pez, aunque a nivel cristiano no se sepa muy bien el porqué del pez, ¿no? Yo siempre me preguntaba, pero nunca pregunté por temor o porque me dijeran, ay, es que tan boba, no sabe algo tan simple, ¿no? Pues por evitar cosas por el estilo, pero ahorita que ya estamos estudiando y entendemos esta bendición que le dio Jacob a estos dos muchachos, pues definitivamente podemos entender de dónde viene este símbolo del pez, ¿no? Y por eso en Génesis 48:16 nos dice, ¿sí? El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Esto lo dice quién, Jacob, ¿no? Y sigue, y sea perpetuado en ellos mi nombre. ¿Cuál nombre? No el de Jacob, ¿el de cuál? El de Israel, porque recordemos que a él se le cambió el nombre por Israel, ¿sí? Y sigue, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Acá cuando habla de multiplíquense, está hablando, ¿sí? Si ustedes lo buscan en el Strong, sería el H1711, que es Daga, que quiere decir multiplicarse. Pero si ustedes ven, viene de una raíz que es DAC,
que es el H1709, que quiere decir pez, o sea, prolífico. Y si nosotros lo vemos muy bien, entonces lo que serían estos dos muchachos, tanto Efraín como Manasés, tendrían que ser ¿qué? Prolíferos, tendrían que dar mucho fruto, tendrían que dar mucha descendencia, ¿sí? Y realmente eso es lo que ha pasado a lo largo de los años, es el que más ha sido prolífero, ¿sí? Y por esto ese es el símbolo por excelencia acerca de el cristianismo, el pescado, ¿sí? Puede que a lo largo del cristianismo, es decir, de la doctrina cristiana protestante como católica, muy posiblemente sea porque Dios le dijo y les dio la misión a los discípulos que ellos tendrían que ser pescadores de hombres, ¿cierto? Entonces simbolizaron que nosotros éramos pescados y que tendríamos que ir a los hombres, ¿no? Ese podría ser, no sabemos, pero a lo largo de las escrituras, nosotros, así como Dios nos refiere como ovejas, también nos refiere como peces, ¿sí? Y ese es el símbolo que realmente nos distingue a las 10 tribus en el exilio, ¿sí? Porque Manasés y Efraín, ¿dónde se quedaron? En las tribus del norte, ¿no? Entonces ellos, y pues de por sí, a Efraín se le puso como primogénito porque de él vendría casi toda la descendencia de los reyes de el norte, ¿sí? Entonces, esto es donde vemos que tenemos que ir mirando, ¿sí? Y pues de eso y tiempo más adelante pasaron los jueces, pasaron los reyes y recordemos esa división que se da para el 930 antes de Cristo, ¿no? Cómo Israel como nación se divide en dos casas, la casa del sur que sería Judá y Benjamín y la casa del norte que serían las demás, las otras 10 tribus, ¿no? Y estas 10 tribus se pasaron a decir Efraín debido a que Jeroboam venía de la tribu de Efraín. Por eso también se les dio ese título y a lo largo de los profetas, cuando habla de Efraín, está hablando de las 10 tribus de la casa del norte, ¿cierto? Y por eso, a lo largo de esto, y si miramos, pues toda la casa del norte definitivamente se cerró a Dios, no quiso buscar más de Dios, después de todo lo que Jeroboam hizo, ¿no? Los llevó realmente a ir en contra de Dios, creó casi una nueva religión. Y pues Dios le mandó varios profetas, entre ellos a Oseas, y les dijo, yo los voy a esparcir por las naciones y ustedes, su descendencia, se van a ir hacia el occidente, ¿no? ¿Eso donde lo vemos? En Oseas 11:10. Dice, en pos del Eterno caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán templando desde el occidente. Es decir, ¿desde dónde vamos a salir? Desde el occidente, no dice desde el oriente. Entonces, la mayoría de la descendencia de Israel, de las 10 tribus, pues vino siendo se fueron esparciendo hacia dónde? Hacia occidente, ¿no? Por eso Dios al enviar al Pablo lo guiaba más hacia occidente que hacia el oriente, ¿no? Entonces esto es algo que podemos ver. Y no solo eso, sino que también se anuncia, o sea, acá en Isaías 11, pues se anuncia esa redención donde nos habla que Él nos va a traer y nos va a llevar temblando desde el occidente, no nos iba a recoger. Y ese segundo éxodo no solo lo habla Oseas, también lo habla Jeremías en Jeremías 16:14 en adelante, que dice, no obstante, he aquí vienen días, dice el Eterno, en que no se dirá más, vive el Eterno, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive el Eterno, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus
padres. Entonces, ¿qué dice? Ya no se va a decir que salimos de Egipto como hoy en día lo decimos, sino que vamos a salir de todas las naciones. Unos dirán, yo salí de Argentina, yo salí de Xochimilco, yo salí de la Patagonia, yo salí de la Antártida. Bueno, de X o Y lugares, todos vamos a salir de los cuatro puntos de la Tierra, ¿sí? Y esto es una profecía que se va a cumplir. Hoy en día hay muchos pescaditos que están regados a lo largo de este mar, que sería el mundo, ¿sí? Y que él, cuando extienda su red, cuando ya los empiece a llamar a su tierra, pues todos iremos caminando en este éxodo que va a ser de los más grandes, sino el más grande que ha habido en la tierra, ¿no? Por eso sigue el verso 16 de Jeremías 16. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice el Eterno, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Es decir, nada podemos esconder en él. Y este verso 16 es uno de los más importantes porque ahorita estamos todavía en la época de los peces, o sea, donde nos están pescando, donde nosotros podemos ser los pescadores, vamos a tirar el cebo y esperamos que los que quieran escuchar toquen el cebo y mejor dicho, acá está, acá te agarro y acá te queda, ¿cierto? Eso es lo que está pasando hoy en día con el pescar. Sí, estamos tirando la red, no tenemos que ir corriendo, no tenemos que esto, la gente va a llegar así como los pescados llegan al cebo, ¿cierto? Pero va a llegar un momento donde van a empezar a haber cazadores, y esto cuando habla de cazadores, yo lo entiendo que ya es casi para el tiempo de la tribulación. ¿Por qué? Porque dice que vamos a ser casados por todo monte y por todo collado, o sea, no va a haber lugar donde no busquen. Y eso está profetizado en Mateo 24, que vamos a ser perseguidos y que nos van a estar buscando por todo lugar, ¿sí? O sea, no vamos a tener, digamos que escapatoria, no va a decir, no, es que me están persiguiendo, acá me voy a otro país y se acabó la situación. No, va a ser una persecución a nivel mundial, mucho más grande que lo que pasó con los nazis, mucho más grande que lo que pasó e incluso en lo que nos relata la Biblia en cuanto al exilio, en cuanto a los imperios. Que conquistaron Israel, ¿no? Entonces, esto es algo que debemos ver y por eso a lo largo de las escrituras dicen que Israel se multiplicaría como los peces del mar y que la mayoría estarían en donde? En Occidente, ¿sí? Más que todo las tribus del norte, más que todo las tribus del norte, donde sabemos que pues definitivamente viene la descendencia de Efraín y de Manasés, ¿no? Y pues ya hoy en día pues no se sabe ni quién es quién, ¿no? Y como estamos en Occidente, pues estamos y vamos a tener esta ideología, estos pensamientos, esta cultura de Occidente, donde nos toca volver a reconocer nuestra identidad, donde nos toca realmente saber de dónde venimos y cuál sería la principal fe o la principal religión de Occidente. ¿Quién me puede decir? El catolicismo o cristiana. Exactamente, ¿sí? Es lo que más se mueve y es el símbolo del pescadito, ¿no? Como curiosamente se ve. Y se cree que hay más de 2.000 millones de cristianos, ahorita yo creo que muchos más, aunque podríamos decir que no del todo, porque eso ya hoy en día ya se convirtió casi como de moda el ser cristiano, ¿sí?
ya no es tanto una diferencia como tal, como cuando yo era niña, sí se sentía un poquito la distinción entre un cristiano y un no cristiano. ¿Por qué? Porque el que era cristiano tenía que ir a la iglesia y no era de un concierto, no era estar 45 minutos ahí sentado y escuchando y ya, no, era tiempo donde te sentaban y te ponían a estudiar la Biblia, donde era tiempo donde te ponían y era a cantar, era a disfrutar, y el que no ponía atención cogían y le llamaban la atención. Eso había hasta líderes allí mirando. Hoy en día no, hoy en día cualquiera puede estar ahí en el templo y mirando el celular como si nada. Puede estar y más que todo eso es una hora de música, una hora de concierto y son 30, 40 minutos de una clase donde se da la Biblia, casi dos versos no más y el resto son historias que complementarían, digamos, la doctrina de estos dos versos. Se perdió mucho y se ha perdido mucho y más porque quieren llamar la atención de las personas a través de lo que hace el mundo cuando nosotros debemos de ser totalmente diferentes, ¿sí? Por eso estas 10 tribus se perdieron, se hundieron y están en medio de las naciones, en medio del mundo y no conocen su identidad. ¿Y qué pasó con Yeshua? ¿Qué pasó con José el soñador, aquel que iba a ser el padre de estos dos chicos que iban a ser bendecidos, que se iban a multiplicar como peces? ¿Qué pasó con él? Soñó que sus padres y que sus hermanos le iban a adorar, ¿cierto? Pero después, ¿qué pasó? Fue vendido, le tocó irse a Egipto como esclavo, empezó en una casa, la casa de Potifar como esclavo, después pasó a una cárcel a tener que servir en la cárcel y después de allí Dios lo rescató, ¿no? A través de un sueño. Pero vivió como extranjero, con vestiduras extranjeras, hablando extranjero, ¿sí? Sin que reconocieran su identidad a su familia. Incluso vemos cómo sus hermanos llegan delante de José y ni siquiera lo reconocen. Y José incluso les habla a través de traductores, a pesar de que él entendía todo lo que estaban hablando. Lo mismo ha pasado con Yeshua. Yeshua fue absorbido por el imperio romano, hoy como tal está vestido con vestidura romana, con filosofía romana, con creencias romanas que incluso están en contra de lo que mismo Yeshua dijo, que de lo mismo que dijeron los apóstoles, está absorbida y se metió y está allí en el extranjero sin que se reconozca realmente su identidad. Se puede decir que hoy en día se conoce mucho más y este año 2024 ha sido como el que más ha salido a relucir toda la identidad de Yeshua, ¿no? Que ya muchos dicen, no, ya no es Jesucristo, sino Yeshua, y ya hay muchas canciones acerca de él, ya hay varios a nivel doctrinal cristiano, ya se reconoce el nombre de Yeshua, ya no es tan ajeno, ya se está empezando a adoptar. Entonces uno dice, se está empezando a descubrir, está empezando a saber quién es Yeshua, de dónde viene y qué fue lo que él nos habló, ¿cierto? Y esto pasó igual con el pueblo judío. A Judea se le cambió el nombre para el año 1132 al 1135. Uno de los gobernantes del Imperio Romano dijo, no, estos están armando mucho alboroto, estaban en las revueltas judías, ¿no? Recordemos, y para esa época estaba Simón Bar Kokhba. Entonces dijeron, no, pues acá esto no nos sirve, estar pelea con pelea, pues ahora le vamos a cambiar el nombre a este lugar, ¿sí? Y le vamos a poner Filistina, ¿sí? O sea, imagínate, le pondrían Filistina y fue para el año 132 al 135. Se cree más que para el 135 cuando se acabó esta revuelta y pues el Imperio Romano ganó.
Entonces le cambiaron el nombre a Judea por Filistina, lo que más adelante ese Filistina parecía, se cambiaría a Palestina, ¿sí? O sea, llegaría a oídos de nosotros como Palestina, y eso es lo que vemos nosotros en nuestros mapas, en las Biblias. Ustedes ven estado, no, mapa del lugar de Yeshua, de la época de Yeshua, Palestina, ¿no? Pero está totalmente mal, porque para la época de Yeshua era todavía Israel. Se conocía todavía como Judas, todos los lugares se conocían como parte de Israel, no como Palestina, no como Filistina, y esto es un error que ha pasado a lo largo de los siglos, ¿sí? Que el Imperio Romano trató de ocultar esto y que pues ahí metieron, digamos, como quien dice, sus garritas para que no se diera a conocer realmente la identidad de Yeshua y se alejaran y nos alejáramos totalmente de la identidad de nuestro Mesías, ¿sí? No solo esto, sino que recordemos que los filisteos, ¿qué era lo que adoraban? ¿Sí? ¿Y qué era lo que tenían como Dios? Era el dios Dagón, ¿no? Y parte de esto lo podemos ver en Primera de Samuel. Recién Samuel empieza su ministerio. Ya él era niño todavía, estaba todavía el profeta Elí, ¿sí? O el juez Elí, más bien, porque no era profeta. El juez Elí todavía estaba haciendo cargo y estaba haciendo el lugar de juez, ¿no? Y que los filisteos vienen a pelear contra Israel y los filisteos ganan y se llevan el arca del pacto, ¿no? Al llevarse esa arca del pacto, los filisteos dicen, lo vamos a poner al lado de nuestro Dios y lo ponen al lado del Dios de Dagón. Este era una estatua que era mitad hombre y mitad pez, ¿sí? Se cree que era, perdón, el pescado era en la parte hacia arriba, o sea, tenía pies de hombre, pero lo que era la parte de arriba, no sé desde qué punto, que no me he puesto a buscar imágenes, se cree que la cabeza más que todo era de un pez, ¿sí? Y eso ustedes lo pueden ver a través y buscando estatuas acerca de esto. ¿Qué pasó para esa época cuando se llevaron el arca ante este Dios? Recordemos que primero se cayó, los filisteos dijeron, no, esto es pura casualidad. Después al siguiente día apareció con la cabeza cortada y las manos cortadas y que dijeron, no, esto también es coincidencia y, pero bueno, y por eso les llegó tumores, les llegó consecuencias allí por tener el arca en un lugar totalmente inmundo, ¿sí? Y esto nos lleva a esta oración y a este culto que fue también transferida al Imperio Romano, ¿sí? Y que muy posiblemente lo hemos también nosotros a lo largo de nuestra historia, pues también la hemos venido viviendo, ¿sí? Y esto se transformó y también se mezcló con el culto al sol. ¿Sí? O sea, de por sí la mitología griega y todo lo que tienen que ver acerca de sus dioses, pues incluyen a este dios de Dagón, incluyen a todo, al dios Sol, que sería, si no estoy mal, es Nimrod, ¿no? Entonces, todo esto, pues incluye falsas cosas que incluso a nivel de Imperio Romano o de Roma, pues adoptó todo eso, le hizo una metamorfosis y cambió ciertos nombres, hizo ciertas historias y combinaron todo eso, incluyendo con la fe de Yeshua y los apóstoles, ¿sí? Por eso hoy en día, pues celebramos en el 25 de diciembre, celebramos el nacimiento de Yeshua cuando realmente Yeshua nos nació en ese día. Y en ese día que se celebraba para esa época, se celebraba el día del sol, ¿sí? El solsticio del sol, si no estoy mal,
Y pues imagínense esas referencias a nosotros y por eso si ustedes miran las características acerca del Papa y de todo su culto, pues tiene que ver con aspectos y con rasgos que eran de esa época de Dagón y donde ustedes pueden ver un estudio que yo sé hace referencia es a Babilonia como misterio religioso. Incluso vamos a leer una parte de este tratado para que ustedes vean que no les estoy echando cuento, igual después se los paso ahí por WhatsApp para que ustedes lo puedan leer y lo puedan, digamos, como estudiar un poquito más. ¿Listo? Me confirman, porfa, si están viendo, porque es que a veces se pega ahí en Zoom, entonces para que yo sepa si sí lo están viendo o no. Sí se ve, pero se ve un poco borrosa la letra. Sí, por lo que está chiquito ya se los voy a agrandar un poquito más. Creo que ahí ya se ve mucho mejor, ¿cierto? Que la Y ahí letra está se muy ve bien. pegada, no se ve muy bien. Pero bueno, igual por eso les digo, se los voy a mandar, ya ustedes después pueden ir leyéndolo, ¿sí? Y les voy a leer el principio y después vamos a pasar un poquito más adelante, donde empieza a hablar acerca de ciertas cosas y simbolismos de la Iglesia Católica, ¿sí? Dice, empezando acá, empieza este artículo o este estudio, dice, la misteriosa religión de Babilonia ha sido simbólicamente descrita en el último libro de la Biblia como una mujer de mala fama, ¿cierto? La mujer esta que vemos en Apocalipsis, ¿no? Dice, a través de una visión, el apóstol Juan vio a una mujer vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y de perlas, tenía un cáliz de oro en sus manos lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Ya ustedes lo pueden encontrar en Apocalipsis 17:1 al 5, ¿sí? Y sigue diciendo, ¿cuál es el significado de esta extraña visión que fue dada a Juan? Es conocido muy bien que en el lenguaje simbólico de la Biblia, una mujer representa a una iglesia. La verdadera iglesia, por ejemplo, es semejante a una esposa, una virgen, una mujer santa y sin mancha. Vemos acá en Efesios 5:27 y Apocalipsis 19:7 al 8, donde nos muestra que la iglesia pues tendría que ser ¿qué? Virgen, santa, sin mancha, ¿no? Pero como un acentuado contraste, ya estoy hablando mal, con la verdadera iglesia, la mujer de nuestro texto es descrita como una mujer sucia y corrompida, una ramera. Evidentemente, el sistema religioso que se describe acá es un sistema falso, una iglesia corrompida y caída. A esta la Biblia la llama misterio Babilonia. Cuando Juan fue inspirado a escribir la revelación, Babilonia como ciudad había sido destruida y dejada en ruinas. Desde entonces ha continuado estando perdida y desolada, habitada solamente por animales salvajes, tal como lo anunciaron los profetas. Estas profecías las podemos ver en Isaías 13 y en Jeremías 51. Porque aunque la ciudad de Babilonia fue destruida, hemos de ver que la religión de Babilonia continúa y está muy bien representada en muchas naciones y de este mundo. Y como Juan hablaba de una iglesia, una religión bajo el símbolo de una mujer llamada Babilonia, es evidente que se refiere a una religión babilónica, o sea, que tiene que ver con toda esta mezcla de dioses que adoraba Babilonia. Pero ¿cuál era esta religión babilónica? ¿Cómo tuvo su comienzo y qué significado tiene en estos tiempos? Vamos
al periodo pasado poco después del diluvio. En aquellos días el hombre comenzó a emigrar desde el oriente y aconteció que al ir viajando al oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y quedándose a morar allí. Esto ya lo vemos cuando empieza a ver esta parte de Nimrod, ¿no? Dice, fue a esta tierra de Sinar que la ciudad de Babilonia fue construida y esta tierra llegó a conocer más tarde como Babilonia y aún más adelante como Mesopotamia. Aquí los ríos Tigres y Éufrates habían almacenado ricos depósitos de tierra que podían producir grano en abundancia. Sin embargo, existían ciertas desventajas las cuales tenían que afrontar las gentes que habitaban en esta tierra. Esta estaba sobrepoblada de animales salvajes, los cuales eran un peligro constante para su seguridad y paz. Cualquier persona que pudiese proporcionar protección contra estas viejas salvajes recibiría gran clamor por parte de su gente. Y así, en este punto, un hombre grande y poderoso, cuyo nombre era Nimrod, apareció en escena. Se hizo famoso como un gran cazador de bestias salvajes. La Biblia dice, y Cus engendró a Nimrod, este comenzó a ser poderoso en la tierra. Fue vigoroso cazador delante del Eterno, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Eterno. Estos versículos contienen un significado muy importante, el cual es raramente notado. Es el hecho de que Nimrod fue un poderoso cazador, lo cual le hizo famoso entre aquellas gentes primitivas, como declaran las escrituras. Se volvió poderoso en la tierra, era un líder famoso en los sucesos del mundo. Nimrod era tan poderoso y tan grande la impresión que causó en la mente de los hombres que el Oriente está lleno actualmente de tradiciones de sus extraordinarias proezas. O sea, ya se empezó a hacer qué. Y si lo vemos desde esa época a hoy, mucho de acerca de esta de la adoración a Nimrod todavía está, ¿sí? Y ahí sigue hablando acerca de Nimrod, ¿sí? De Semiramis, de toda esta idolatría que está hablando acá. Pero vamos a ver acá este texto que yo ya lo dejé subrayado para saber qué era lo que tenía que leerles. Dice, cuando Roma se convirtió en un imperio mundial, es un hecho conocido que ella asimiló dentro de su sistema a dioses y religiones de todos los países paganos sobre los cuales reinaba. Como Babilonia era el origen del paganismo de estos países. ¿Por qué era origen del paganismo? Porque Nimrod, recordemos que Nimrod, digamos que colonizó o creó esta ciudad de Babilonia, y eso está incluso ahí en la escritura en Génesis, lo dice, ¿sí? Y es la primera vez que aparece el nombre de Babilonia. Después de eso, pues ahí incluso pues en estas ciudades como estaba Nimrod, como estaba Semiramis, como estaba Tamuz, pues empezó a hacer este culto y ese culto pues empezó a ser transmitido en toda Mesopotamia, como lo dice ahí, y después pues se pasó a cada uno de los imperios que empezó a reinar sobre estos lugares, ¿sí? Y dice, como Babilonia era el origen del paganismo de estos países, podemos ver cómo la nueva religión de Roma pagana no era más que la idolatría babilónica que se desarrolló de varias formas, bajo diferentes nombres en las naciones a las que fue. Teniendo en cuenta, notamos que fue diferente del tiempo del dominio de Roma, que el verdadero Salvador Cristo Jesús nació, vivió entre los hombres, murió y resucitó entre los muertos. Entonces ascendió al cielo y envió al Espíritu Santo y la iglesia del Nuevo Testamento fue establecida en la tierra. Y qué gloriosos días fueron estos. Basta solamente con el libro de los Hechos para ver cuánto bendijo Dios a sus genes de esos días.
¿sí? Imagínense, o sea, acá ya nos habla acerca de toda esta parte, qué pasó y cómo se empezaron a desligar, ¿sí? Ahí ya más adelante, pero les digo, se los voy a mandar para que yo ustedes lo puedan leer todo así, porque pues si les digo, lo leemos todo y pues acá nos quedamos, tiene 64 hojas, entonces pues no alcanzaríamos el tiempo, ¿no? Es como para que ustedes vean esa mezcla que empezó a haber a nivel cristiano, dice. Y acá ya tengo subrayado este otro, dice, el cristianismo se encontró frente a frente con el paganismo de Babilonia, establecido en diversas formas en el Imperio Romano. Aquellos cristianos rehusaron tener algo que ver con esas costumbres y creencias. Como resultado de esto, sufrieron muchas persecuciones. Demasiados cristianos fueron acusados falsamente, arrojados a los leones, quemados en estacas y torturados de muchas formas. Pero después comenzaron grandes cambios a suceder. El emperador de Roma profesó haberse convertido. ¿Quién fue este que se convirtió? Constantino, ¿no? El que dijo, bueno, yo voy a hacer que me convierto y se cree, incluso hay muchos comentaristas e historiadores que dicen que se convirtió más políticamente que verdaderamente porque él se vino a bautizar casi, ya casi a la entrada de las puertas de la muerte, por decirlo así, porque no se convirtió en su juventud. Y por eso sigue. Se dieron órdenes imperiales por todo Roma para que las persecuciones cesaran. Se dieron grandes honores a los obispos. La iglesia comenzó a recibir aceptación y poder, pero se tenía que pagar un alto precio por esto. Se hicieron muchas concesiones al paganismo. En vez de que se separara la iglesia del mundo, esta se hizo parte de él. El emperador, mostrando favoritismo, demandó un sitio de preeminencia en la iglesia, puesto que en el paganismo los emperadores eran considerados como dioses. De ahí en adelante comenzaron a surgir mezclas de paganismos con cristiandad, como lo saben los historiadores. Tan alarmante como puede parecer, el mismo paganismo que se originó en Babilonia y se había ya esparcido por por las naciones fue simplemente mezclado con el cristianismo, especialmente en Roma, ¿sí? Si ustedes siguen leyendo, habla acerca de esto, ¿sí? Y más adelante, si no estoy mal, acá ya nos habla acerca del culto a la madre e hijo, lo que hoy conocemos como la estatua de María con estando en bueno, estando Jesús en los brazos de María, más bien, para que lo podamos entender. Y esto pues ya hablan acerca de muchas diosas y acá dice uno de los ejemplos más sobresalientes de cómo el paganismo babilónico ha continuado hasta nuestros días puede verse en la forma en que la iglesia romana inventó el culto a María para reemplazar el antiguo culto a la diosa madre babilónica. ¿Quién era esta madre? Semiramis y el niño Tamuz, ¿sí? Entonces, se los voy a dejar ahí para que ustedes lo tengan, lo lean, ¿sí? Ya ahorita apenas terminemos la clase, se los envío, pero esto nos muestra realmente todas esas tergiversaciones, todas esas mezclas que se han ido metiendo a lo largo de el cristianismo, empezó en el catolicismo y que muchas de ellas pasó al protestantismo, que si nos quitamos de muchas como el adorar imágenes, como el seguir ciertas cosas, pero hay otras que han quedado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el cristianismo todavía se tiene el árbol, todavía se hace el pesebre, y en el pesebre, pues a quién se está adorando, no a Yeshua, a Tamuz, realmente es el que se está adorando allí. Entonces, imagínense todas estas cosas, porque que Yeshua no quedó como niño, Yeshua creció y pues lo que nosotros agradecemos y exaltamos de Yeshua es que nos dio la salvación, no que se quedó como niño allí
pues no es tanto eso, ¿cierto? Entonces imagínense todas estas cosas, y si ustedes siguen leyendo, pues ahí hablan de ciertas cosas que incluso en la vestimenta del mismo Papa se ven, incluso en el báculo. Si ustedes ven el báculo que a veces tiene el Papa, tiene ciertos símbolos que son egipcios, ¿sí? Y uno va a decir, venga, pero ¿por qué tienen símbolos egipcios? ¿Qué tiene que ver el egipcio con Yeshua? No tiene nada que ver, absolutamente nada. Yeshua era totalmente judío, ¿sí? Imagínense todas esas cosas y que nosotros realmente tenemos que estar muy bien capacitados para no llegar a infiltrarnos también en estas mezclas y terminando yendo en contra de Dios, ¿no? De esta manera, como Jonás fue comido por el gran pez, ¿sí? Y si nosotros miramos a lo largo de las escrituras, ¿qué significa eh, pez, ¿cierto? Que es que es a lo largo de las escrituras el pez se simbolisma a la nación de Israel, ¿cierto? Pero si nosotros miramos este pez, ¿dónde estaba viviendo? En el mar, ¿cierto? Y este mar, a lo largo de las escrituras, ¿qué simboliza? Las naciones, Exactamente, simboliza las naciones. Y esto lo vemos con Apocalipsis en el mismo texto donde nos habla de Babilonia como la mujer ramera, ¿sí? O prostituta. Eso lo habla muy claro en ese texto. Y así como Jonás, y Jonás, recordemos que en hebreo es Yona, que significa paloma, ¿cierto? Y recordemos que la paloma también es simbolismo de quién? De Israel, ¿cierto? De las 10 tribus en medio de la dispersión. Y esto también lo vemos como simbolismo cuando Yeshua se bautiza, ¿no? Que lo hemos estudiado ya varias veces, pero paga recalcarlo ahorita en este momento. ¿Qué pasó cuando Yeshua se bautizó? Dice que vino y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Lo que quiere decir ahí, más exactamente, es que el Espíritu de Dios iba a traer esa paloma incauta, rebelde, que era el pueblo de Israel, la casa del norte, la iba a traer ante los pies de Yeshua. Sí, ellos, es el que iba a dirigir a Yeshua realmente a que fuera el pastor de la casa del norte de Israel. Entonces, esta paloma iba a ser comida por este gran pez, ¿sí? Que también, pues a lo largo de las escrituras, este gran pez lo podríamos identificar con este dios Dagón, ¿sí? Por eso, a lo largo de las escrituras, como lo vemos, el agua o el mar simbolizan dos cosas. Uno puede ser la palabra de Dios y otro puede ser las naciones, dependiendo del contexto que esté hablando. Por eso la importancia de saber el contexto. Acá cuando hablamos de peces, pueden haber también dos posibilidades. Estaría hablando de Israel, ¿sí? Como todas las 12 tribus o como 10 tribus, pero también podría estar hablando de la adoración a este dios Dagón, ¿sí? Que pues tiene que ver con los peces, adoraban a los peces en ese entonces. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo y qué pasó con Roma? Pues empezó a hacer todas estas mezclas que también, pues allí se infiltró las 10 tribus, ¿no? Entonces, estas ovejas absorbidas por este gran pez, por toda esta idolatría, por todo esto y cautivo, habría que tomarle varios tiempos. ¿Para qué? Para volver a reconocer su identidad, para saber de dónde vino.
Y ahí es donde nos habla esa restauración que habla en Ezequiel 36 y Ezequiel 37, ¿sí? Esa restauración a través del agua viva, que son las palabras, ¿cierto? Y reconocer nuestros caminos, vendría el Espíritu de Dios y se cumpliría lo que pasa en Ezequiel 37, que ya el Eterno nos habría ayudar a reconocer nuestra identidad, ya no seríamos huesos secos o esqueletos en vida, ¿sí? Por así decirlo, personas muertas en vida, ya no seríamos así, sino que tendríamos realmente un propósito para vivir. Y después de eso, después de restaurarnos y saber que somos coherederos, que somos parte del pueblo, pues vendríamos a ser unidos en un palo con Judá. ¿Sí? Con las dos tribus. Ya no seríamos dos casas, dos pueblos, dos campamentos, sino vendríamos a ser un solo pueblo, una sola nación, quitando la pared intermedia de separación, ¿sí? Y ya empezaríamos a saber realmente todo lo que somos en Yeshua, en nuestro Dios, ¿no? Y aunque hoy en día estemos empezando a llegar y muchos de nosotros antes ni conocíamos esto en 5 o 6 años atrás, no lo conocíamos o muy posiblemente más, ¿cierto? Pero digamos que todo esto no se ha dado, no se ha dado a conocer tanto como hoy en día. Hoy en día podemos ver información por todo lado. Hay gente que ya se está levantando a dar a conocer esto, no solo a nivel escritural, sino a nivel histórico, mostrando hechos verídicos del por qué se separó el cristianismo del judaísmo, qué fue lo que pasó en el primer siglo como en el segundo siglo. Todo esto ¿para qué? Para que esas ovejas de la casa de Israel entiendan su identidad y vuelvan a ser uno con Judá. Y eso pues sabemos que es a través de Yeshua, que él ha estado en medio de las naciones, ha vivido como extranjero, así como lo hizo José. ¿Para qué? Para traer esa descendencia, para traer a Manasés y a Efraín que se perdió en medio del exilio, en medio del desierto, en medio de estar por fuera de su heredad, ¿no? Por eso cuando estos escribas y estos fariseos y toda la gente que dice realmente no, es que Yeshua no es Jesucristo y él abolió la Torá y él dijo que eso no es, pues realmente cuando él se quite todo ese atuendo extranjero y diga, no, yo no abolí la Torá, yo no quité los profetas, yo dije que no teníamos que seguirlos, no, antes hice todo lo contrario, dije que tenían que cumplir y les di la verdadera interpretación, pues ¿qué va a pasar, no? Imagínense cuando se quite ese velo, cuando quite ese atuendo, incluso hasta la casa del sur lo reconozca, pues ¿qué va a pasar, no? Así como pasó con José el soñador cuando se quitó su atuendo de egipcio y se mostró ante sus hermanos, van a llorar y lloraremos como quien llora por hijo primogénito, ¿no? En ese momento ya no se va a hablar a través de intérpretes, ya no van a haber pastores, ya no van a haber líderes, ya no van a necesitar de mí o de otra persona que les enseñe, sino que Él mismo va a enseñarnos, Él mismo nos va a dar a entender las cosas, Él mismo es el que nos va a dar la verdadera interpretación, ¿sí? Y acá es donde Yeshua empieza a hablar de esta señal. Esta señal que dejó a los escribas y a los fariseos, ¿sí? Que iba a ser que 3 días y 3 noches en el sepulcro, así como lo estuvo Jonás, que él cumpliría esta faceta del profeta Jonás. ¿Cuál era el propósito de Jonás? Jonás tenía que ir y hablarle a quienes, a gentiles, gentes fuera de la nación, gente que no eran parte de las 10 tribus. Ahí vemos que es lo mismo que le ha tocado a Yeshua estando en medio de el desierto, en medio del exilio, en medio de estar vistiéndose como extranjero, ¿sí? Como romano, por así decirlo.
He estado, ¿qué? Hablándole a gente que no son parte del pueblo de Dios, pero que Él nos está volviendo y nos está introduciendo, nos está adoptando, ¿no? Como lo hizo después Jacob, nos introduce después, ¿no? Y esto, a pesar de que él murió y después de que murió, todos se apartaron, todos se perdieron, todos dijeron, no, acá ya no hay nada más que hacer, este maestro murió, fue igual que todos, lo vemos con los del camino del Maús, que dijeron, no, pensamos que este era el Mesías, pero era un profeta más, ¿no? Terminaron aceptando esto cuando tenían a Yeshua ahí al lado preguntándole las cosas, ¿no? Y a veces nosotros hacemos eso. Desechamos realmente lo que Dios ha hecho en nosotros y preferimos ver hasta que pasen las cosas, como pasó con los discípulos. Los discípulos hasta que no vieron que resucitaron, hasta que Él no se les presentó, no creyeron. A nosotros a veces nos pasa igual que Tomás, hasta no ver, no creer. Si yo no veo las heridas en las manos de Yeshua, yo no creo, ¿no? ¿Cuánta gente no es capaz que dice esto? O hasta decir, no, es que si a mí no me pasa tal cosa, yo no creo. O si no me vuelvo millonario, yo no voy a creer en eso. ¿M? Muchos dicen eso y sacan eso como excusa. ¿Para qué? Para seguir teniendo su corazón duro, para seguir haciendo su santa y perfecta voluntad en vez de hacer realmente lo que Dios está pidiendo, ¿sí? Y aunque lo vieron resucitado para la época, ¿no? Muchos aún así que hicieron, lo negaron. Lo vemos los líderes religiosos. Ellos será que se arrepintieron al ver a Yeshua resucitado y ver cómo se mostró ante ellos. No, no se arrepintieron, siguieron igual, ¿no? Unos sí, otros no. Y sigue en el verso 41 de este capítulo 12. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. O sea, ¿qué les está diciendo? Mire, o sea, Jonás le habló a un pueblo totalmente pagano, totalmente idólatra, escucharon y se arrepintieron. Pero ustedes que conocen la verdad, ustedes que conocen la instrucción, no se han querido volver, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Como no se arrepintieron, como no quisieron conocer, pues ellos vendrían a ser los que lo condenaran. Porque ustedes fueron más, o sea, ustedes tuvieron mucha más revelación que lo que tuvieron ellos. ¿Por qué? ¿Por qué será que ese lugar donde Yeshua estaba hablando era más que el tiempo de Jonás? Porque estaba hablando el Mesías mismo, estaba hablando el libertador mismo, estaba Dios con nosotros, hablando a nosotros, ¿no? Por eso después sigue en el verso 42, la reina del sur se levantará en el juicio de esta generación y la condenará. ¿Acá quién está hablando? Porque dice que ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. ¿Cuál fue la reina que fue hasta donde Faraón a escuchar la sabiduría que tenía Salomón? Y viajó kilómetros, miles de kilómetros viajó para su época. La reina Seba o Saba, algo así. Ajá, la reina Saba, muy bien, que era de Etiopía. Entonces, imagínense, o sea, incluso hasta ella va a condenar a aquellos que en ese tiempo escucharon y vieron a Yeshua, vieron la sabiduría, entendieron las cosas y aún así su corazón estaba totalmente duro, ¿no? Entonces acá es donde vemos todo esto y recordemos esas ciudades que vimos en el capítulo 11 de Corazín, de Besaida, ¿sí? Que
A pesar de que vieron todos estos milagros, a pesar de que Dios les mostró todo eso que pasó, no quisieron escuchar, no se arrepintieron, incluso dice que Sodoma había sido más justa que estas dos ciudades, ¿no? Imagínense, ¿por qué más justa? Porque Sodoma no hubo quien les predicase, en Sodoma, digamos así, que no tuvieron esa misma revelación que tuvieron los de Betsaida y los de Corazín. ¿Qué revelación tuvieron los de Bethsaida? Pudieron ver milagros, pudieron ver la gloria de Dios, escucharon las palabras de Dios, pero aún así, ¿qué pasó? No quisieron estudiar, escuchar. Por eso acá les está diciendo que Nínive tendrá un lugar más alto que ellos. E imagínense, o sea, es como decir, Roma va a tener un lugar más alto que nosotros. O sea, ya nosotros diríamos, ¿cómo así? O sea, ¿qué pasó, cierto? No lo crearíamos, pero esto es algo que vemos, ¿sí? Que definitivamente Dios castiga dependiendo de nuestro conocimiento, de la revelación que tengamos. Esto ya no es ahora para decir, no, ya no voy a estudiar mejor, ya no quiero tener revelación. No, porque pues también por hacer caso omiso a tus responsabilidades, pues también te va a juzgar, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ver y recordar que para nosotros poder realmente entender y conocer lo que Dios quiere, pues necesitamos estar andando de acuerdo a lo que Él nos está diciendo, ¿sí? Así como Nínive en su momento escuchó y se arrepintió totalmente, así como esta reina subió y vio la sabiduría y entendió todo esto, tanto que llevó todo su conocimiento y su sabiduría a su ciudad, ¿sí? Hasta el punto que hace no mucho tiempo Israel cogió y sacó casi toda una generación de Etiopía que adoraba y servía al Dios de Israel, ¿sí? Imagínense, o sea, cuánto tiempo no duraría y cuánta época para que se transmitiera de generación y de generación su raíz. Imagínense, ¿no? Y sigue en el verso 43, ¿sí? Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrando moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. O sea, imagínense esa dureza y ese lo dice con relación a aquel que había salvado ahí en el verso 22, a este endemoniado que era ciego y mudo y que lo libertó. Le dice, si tú te mantienes limpio, ordenado, pero tu lugar está habitado por el Espíritu Santo, nada te va a pasar, el enemigo no va a poder entrar. Pero si el Espíritu entró, te limpió, te sanó y tú después lo rechazas, le dices ya aquí, ay, gracias por sanarme, gracias por lo que hiciste, pero pues eso era todo lo que necesitaba de ti, chao, te veo, ya aquí ya no cuentas conmigo. Y se va, pues, ¿qué pasa con esa casa ordenada, limpia, que quedó vacía? Pues vienen 7 peores a hacer su santa voluntad. Y y eso es lo que pasó para esta generación que realmente rechazó a Yeshua, con evidencia tan tangible, la resurrección de Lázaro, el sanar al leproso, el limpiar una mano seca, la restauración de un cojo, la restauración de un paralítico, todas estas cosas que vieron hasta liberación de endemoniados a nivel total, no como a nivel parcial, como muchos de nosotros podríamos hacerlo, haberlo visto, ¿cierto? Eran niveles
de que realmente hasta los demonios lo respetaban y le decía, venga, venga, no hagas nada con nosotros si quieres échanos allá a los cerdos, nosotros no hacemos nada. Y Yeshua ni siquiera había dicho algo, o sea, lo que más me aterra es eso, de ver cómo lo respetaban y le decían, venga, todavía no es el tiempo, déjanos ir a estos cerdos, nosotros nos vamos y listo, solucionado el problema, ¿no? Entonces, imagínense las cosas que estaban pasando, tenían evidencias tan contundentes, tan grandes, y a veces nosotros decimos, uy, si yo tuviera este milagro, yo creería perfectamente en él. Pero acá es donde vemos que por más milagros, que por más proezas, que por más cosas que nosotros veamos, aún así podemos rechazarlo. Aún así podemos dejarlo de una vez por todas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué podemos rechazarlo en esos tiempos? ¿Por qué en vez de creer cuando hace milagros tan grandes como limpiarlos del SIDA, que sanarnos del cáncer, quitarnos una enfermedad fatal, restaurar y resucitar a un ser querido, aún así lo rechazamos? ¿Por qué? Porque a nosotros se nos olvida la grandeza de Dios y preferimos hacer nuestra santa voluntad, ¿sí? A veces olvidamos que Dios es puro, que Dios es santo y no tenemos esa actitud de obediencia al Eterno que más que una emoción tiene que ser una decisión radical en nuestras vidas. Esto ya se lo he dicho varias veces y realmente el decir yo sigo a Yeshua va a ser una decisión que tengo que afrontar sin importar las consecuencias que vengan. Así como cuando yo dije me voy a casar con tal persona, no sabía si era bueno o qué iba a resultar de ese matrimonio, pero aún así lo hice. ¿Qué hice? Di el paso sin importar lo que pasaría, pero yo sabía que tenía que ser hasta mi muerte. Bueno, anteriormente era así, ¿no? Hoy en día, pues ya sabemos que entre los jóvenes es totalmente diferente, pero al fin sería hasta cuándo, hasta que ya no haya más. Y eso pasaba anteriormente. Te casaste con esta persona, si te golpea y eso, pues papita, aguántese, ¿es cierto? Eso era anteriormente. Hoy en día no, te puedes divorciar y no hay problema, ¿cierto? Pero era una decisión donde tú tenías que cargar las consecuencias de tu decisión. El seguir a Yeshua es tomar esa decisión sin importar y sin saber qué va a pasar más adelante, ¿sí? No les puedo decir va a ser color de rosas porque realmente el caminar con Cristo en esta vida, en este mundo, es difícil, es un camino y es una vereda difícil que no pocos y que no muchos transitan, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es cuando tú vas a subir una montaña y no tiene un camino y tienes que subir hasta agarrar de los árboles porque no tienes un camino fijo para subir. En cambio, la vida con el mundo, con el diablo, tiene el perfecto sendero, puedes caminar libre, no te vas a tener que esforzar, no vas a tener que nada, facilito vas a tener tu ganancia y tu vida eterna, pero hecha perdición, ¿sí? Esa es la diferencia que tenemos y que realmente no muchos prefieren llegar realmente a tomar esa decisión radical en su vida, porque cuesta trabajo, porque cuesta dolor, porque cuesta lágrimas, porque cuesta entendimiento, ¿sí? A pesar de las cosas y eso es algo que la gente no quiere escuchar. La gente no quiere escuchar que muy posiblemente va a tener enfermedad, que muy posiblemente va a tener escasez, que muy posiblemente va a pasar por situaciones difíciles, porque es que estamos en este mundo donde todo es pasajero, donde todo es circunstancial y donde estamos regidos casi por el azar. A unos les sale la riqueza, a otros les sale la bancarrota, a unos les sale la vida que duren bastante y a otros que duren muy corto tiempo, ¿sí? Pero ahí es donde nosotros tenemos que ver
¿cuál es la actitud de nosotros que vamos a tener? Vamos a querer estar en una actitud de juicio, de decir, no, pero es que debió hacer así, pero es que debió hacer esto, debió hacer lo otro, así como Juan, que empezó diciendo, en vez de mostrar compasión, diciéndoles, mire, si ustedes no se arrepienten, va a venir el hacha y va a cortar los árboles y ustedes son como el árbol y van a ser destruidos y arrojados al fuego. No. ¿Qué hizo Yeshua? Empezó a mostrar amor, empezó a mostrar misericordia, empezó a mostrar todos estos aspectos que nosotros tenemos que mostrar. Por eso ahí, cuando hablamos de esto, Yeshua lo habla clarito en Mateo 11:6, bienaventurado, dichoso el que no haya tropiezo en mí, por mostrar compasión, por mostrar benignidad, por mostrar amor a los demás. ¿M? Entonces, imagínate todo eso, ¿no? Y a veces es donde nosotros más tenemos que estar cuidándonos, ¿no? Porque incluso Yeshua dijo, incluso hubo una época que se jactaban del templo y decían, uy, es que este maravilloso templo que tenemos y nunca va a ser destruido y eso no sé qué va a durar. Pero ¿qué dijo Yeshua? No va a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque, y se dice mucho a nivel de la teología judía, dicen que el templo fue destruido por por odio gratuito. ¿Por qué odio gratuito? Porque se odiaban entre ellos mismos, porque no había amor por el prójimo, porque no había misericordia, ¿sí? Porque no había nada de eso y no se estaba mostrando eso ni siquiera entre los líderes religiosos, porque ¿qué estaban buscando los líderes religiosos? Fortuna, fama, tener poder. Y estaban poniendo incluso Yeshua en textos más adelante, si no estoy mal, en Mateo 23, les dice ustedes por qué ponen cargas difíciles de llevar que ni siquiera ustedes con un dedo las quieren llevar. Imagínense, o sea, ahí estábamos viendo que ellos no estaban teniendo compasión, ellos estaban empezando a hacer, eh, a poner reglamentos, a poner reglas que realmente eran pesadas, pero que eran muy convenientes para ellos, ¿sí? Entonces, cuando todos estos espíritus inmundos se fueron a los cerdos, esta generación y esa persona fue liberada y si esta persona se hubiera apartado de Dios, pues ¿qué pasaría? Ya no vendría un espíritu, vendrían 7. Imagínate si de una persona salen 1000 espíritus, ¿cuántos espíritus le vendrían después? Imagínate, ¿no? Y por eso es que estamos viviendo en esta época los peores tiempos, porque cuánta gente no ha recibido cosas de Dios, cuánta gente no, Dios no les ha hablado, cuánta gente no ha entendido y aún así se apartan de Él y prefieren seguir sus caminos. Por eso el énfasis en todo este capítulo es de que de misericordia, de tener esa compasión, de amar a los demás, de no buscar lo mío propio, sino buscar lo que Dios quiere mostrar, que es compasión y amor por los unos por los otros. Porque ¿qué dice Juan y qué dijo Yeshua? Conoceréis que son mis discípulos cuando qué, cuando os améis los unos a los otros, cuando tengáis misericordia del prójimo, cuando penséis más en el prójimo, cuando ayudes más al prójimo, cuando hagas más actos de bondad, ¿sí? Eso no quiere decir que vas a tener salvación por eso, pero vas a estar mostrando esa bondad que Yeshua mostró con nosotros, ¿sí? Por eso, cada vez que se hace una ceremonia judía, se rompe una copa de cristal, ¿sí? Cuando se hace una boda, se rompe una copa de cristal. Y si ustedes miran el proceso de hacer una copa de cristal como es un proceso largo, costoso, difícil, ¿sí? O sea, no es fácil, pero que ese proceso que lleva horas, incluso días, puede terminar en segundos, rompiéndose, ¿sí? Y es lo mismo en referencia al templo de Israel, duró mucho tiempo construyéndose y que en minutos fue arrasado. Lo mismo pasa con nosotros,
¿sí? Nosotros podemos estar construyendo nuestro templo, estar construyendo nuestra vida en adoración, en redención al Eterno, pero llega un desliz y destruye todo lo que habíamos construido. No solo con referencia solo a eso, sino también en el matrimonio. Y eso es enfocado, o sea, esa copa que se rompe en una boda judía está también llevada al matrimonio. ¿Qué dice? Tengan presente que cualquier cosa los puede destruir, así como se destruye esa copa de un matrimonio. Por más edificado, por más que sea construido y lleven años, una cosa puede destruir todo un matrimonio, llevarlos al acabose. Y por eso en Salmos 137:5 hace una referencia acerca de este templo destruido. Dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no me enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Estábamos en el desierto, ellos estaban en Babilonia y que dicen, ojalá no me olvide de mi ciudad, que yo recuerde mi ciudad, porque si la olvido, pues estaré olvidando mis raíces, ¿sí? Es lo mismo que coger y me voy a China, Japón, a España, X otro lugar, y digo, ya no soy de Colombia, me abstengo de mis raíces y me olvido de mis orígenes porque, uy, qué oso hablar de ellos. Es lo mismo que estaban diciendo acá, el tener el recordatorio, el saber que eso nos traería felicidad y saber que vamos a llegar a un momento en que todo iba a ser reconstruido, restaurado, ¿sí? Y ellos al recordar eso de la facilidad con que se destruyó el templo, con la facilidad que se destruyó todo, pues es lo mismo que el destruir esa copa en medio de una boda, ¿sí? Por eso, ahí los rabinos dicen que esa destrucción fue por odio gratuito, porque se peleaban entre ellos mismos como nación, como pueblo de Dios, estaban peleando y criticando por cosas muy insignificantes. Ay, porque me miró mal, ay, porque dijo que estoy gorda, ay, porque no sé qué, porque empezó a hablar mal de mí, porque me robó, porque me quitó, en vez de estar tratando de solucionar todos esos problemas de acuerdo a lo que la Torá nos dice y que realmente nosotros debemos de qué? De amarnos los unos a los otros, ¿sí? Como pues Dios nos amó a nosotros. Entonces, por eso debemos recordar ese principio, ¿sí? Que tenemos acá, ¿no? Y acá realmente lo que estaban haciendo era que cuestionando, oiga, ¿por qué los discípulos están trillando? ¿Por qué los discípulos no están andando de acuerdo a qué? ¿A la Torá o o a la ley oral? A la lígida, a la legalista, ¿sí? No, ¿qué están y por qué estaban comiendo espigas en un día de reposo? Porque tenían hambre, porque tenían esa necesidad de saciar. Y algo que pasa y es que había una ley, y hay una ley que incluso a nivel histórico se da, y es que tenían que poner el bien por encima incluso de algún mandamiento, ¿sí? Ellos podían comer porque tú con hambre, ¿cómo vas a poder servir y cómo vas a poder estar con Dios? ¿Sí? Y esto es algo que nosotros tenemos que verlo. Por eso los rabinos instituyeron que debía de romperse esta copa para que no se nos olvidara que el reconstruir una familia, el reconstruir tu vida con Dios, el vivir de acuerdo a las leyes, era un proceso, era algo muy costoso de hacer, pero que en un momento se podía destruir, que en un descuido se podía destruir. Y eso es algo que nosotros a veces lo olvidamos. Y eso pasó con la nación. ¿Cuántos años no duraron en construir el templo, el segundo templo, ¿no?
¿Cuántos años no pasó de ser un templo muy feo que lloraron los ancianos porque recordaban el templo de Salomón y veían ese templo y decían, no, 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 esto no puede ser, ¿cierto? ¿Y qué pasó años más adelante? Herodes cogió y le reconstruyó, lo puso bien bonito, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo no tuvo que pasar para después ser otra vez destruido? ¿Por qué? Porque no estaban cumpliendo lo que Dios estaba diciendo, no estaban buscando lo que Dios les estaba mostrando a pesar de que vieron señales, de que vieron prodigios, de que vieron cosas tan sobrenaturales, pero aún así cerraron y fue destruida la nación. ¿Por qué? Porque se olvidaron del amor y de la compasión de Dios, de servirle a Dios con alegría, de adorarle, en vez de estar peleándose y estar pensando en la diferencia los unos a los otros, pues estar pensando más bien en cómo llegar más a un acuerdo para seguir obedeciendo las escrituras, para seguir mostrando compasión, para seguir mostrando misericordia y ese amor que Dios nos llama a cada uno de nosotros, ¿no? Por eso cuando nosotros vamos a Israel o miramos en una foto todas estas ruinas de toda esta tierra, pues estamos recordando todo esto, ¿sí? Que incluso a Yeshua lo querían meter en problemas, querían decirle, no, no, usted no va por bien camino, es por este lado, vamos a ser legalistas, vamos a imponer esto, vamos a mantener esto. Pues, ¿qué pasó? Por esa dureza de corazón, por esa rigidez que tenían, pues fue que empezó a caer en circunstancias difíciles. Por eso sigue en el verso 46. ¿Sí? En el verso 46 y dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. O sea, ¿qué pasó? Imagínense, él en medio de todo esto, hablando de amor, de misericordia, de bondad, que no se olvidaran de sus comienzos, que no se olvidaran de él, vienen sus madres y sus hermanos para hablar con él, ¿sí? Y acá en el Evangelio de Marcos se nos aclara un poco más que querían hablar con él, porque acá nosotros diríamos, ah, no, pues quieren preguntarle algo, quieren saber algo acerca de la familia y ya, ¿cierto? Pero realmente en Marcos nos dice la razón de por qué querían buscarle. Y eso lo dice en Marcos 3:21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí. Eso es como decirlo hoy en día, en mi época se le decía tiene un tornillo fuera. ¿Sí? Otros se le zafó la tuerca, tiene una teja corrida, el cerebro se le movió de estado, mejor dicho, está hablando totalmente elocuente, se volvió loco, mejor dicho, acá toca hacer algo porque o si no, nos vamos a meter en problemas. Y muy posiblemente porque a María se le olvidó eso que había y que el ángel le había dicho que Yeshua iba a ser salvación, que él iba a libertar a la nación. Muy posiblemente lo creía, pero al mismo tiempo estaba diciendo, no, ¿cómo va a hacer él esto? Si va a rescatar y si va a hacer esto, pues ¿qué va a pasar con mi hijo? Va a tener que morir, va a tener que esto, no, 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 yo no quiero eso. Pues vienen esos pensamientos legalistas, esos pensamientos de odres viejos que están llenos de inmundicia, que están llenos de filosofía del mundo, de doctrinas mundanas, de todo eso, y realmente ella y su familia y sus hermanas pensaron que definitivamente no, vamos a rescatarlo, esto no puede terminar así, no podemos permitir que él termine así. Pero ¿qué respondió Yeshua? Dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y cuando extiende sus manos y dice, he aquí mi madre y mis hermanos, ¿sí? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. O sea, imagínense qué totazo, ¿no? Yo creo que para María y para sus hermanos que hubieran escuchado esto,
¿cómo se sentirían? ¿No? Sería un totazo muy duro. En otro evangelio, en Lucas 8 dice, él entonces respondió, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Acá ya nos da, digamos, ese detalle que nos faltaba, porque arriba que el que hace la voluntad de mi padre. Y muchos pueden decir, no, la voluntad de Dios es que yo ya no tengo que guardar los mandamientos porque Yeshua fue y los clavó en la cruz. No, ¿qué dice? Son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Cuál es la palabra de Dios? Dios donde realmente habló él mismo y dio las palabras, las que se le dio a Moisés, las que eso se dijo en el monte Sinaí. Todo lo que Dios diga eso, haremos. ¿Lo dijeron dónde? Para el tiempo de Persia, para el tiempo de Babilonia, para el tiempo de Yeshua, no, para el monte Sinaí, cuando todos estaban en el monte Sinaí esperando que se dieran las 10 declaraciones en Éxodo 19. ¿M? Por eso, así Yeshua identifica a aquellos que obedecen su palabra. Si nosotros somos, queremos ser familia de Yeshua, queremos ser hermanos de Él, caminar, pues tenemos que cumplir su palabra. Es lo único que debemos de hacer, obedecer. ¿Sí? Y así es el mensaje que Yeshua quiere mostrar, la gracia, la compasión y la misericordia que debemos de tener unos con los otros, ¿no? Sí, incluso es que es increíble cómo ver cómo Yeshua ponía en orden incluso esas leyes que a veces nosotros tenemos por encima, que son leyes, doctrinas de hombre, sin pensar realmente en lo que decía las escrituras, en lo que pone realmente Dios por encima, que son sus palabras, ¿no? Porque realmente los discípulos, como estábamos viendo, pues no estaban haciendo nada malo, estaban saciando su hambre, igual que lo hizo David en su momento, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba esa ley de poner la vida ante todo. Y eso también es algo que nos llama a nosotros a tener compasión, a tener misericordia por los otros, ¿no? Al ver que el otro está sufriendo y que no puede o que su dolor no lo deja disfrutar del Shabbat, pues nosotros podemos romper el mandamiento del Shabbat y decir, voy y le compro algo para que pueda estar muy bien y pueda adorar al Eterno en ese día, ¿no? Y que incluso era algo que a nivel rabínico también se levantaba, también se estaba viendo, ¿sí? Y es algo que incluso se da a nivel histórico en el libro de los Macabeos, ¿sí? Hay una historia donde se habla acerca de esto, de poner el bien antes que antes que el Shabbat. Y esto, si ustedes lo quieren ver, esta historia se encuentra en Primera de Macabeos 2, incluso esta mañana lo estaba repasando. Y habla acerca de que a ellos vinieron y lo atacaron preciso en un sábado y murieron más de 1000 personas por estar en sábado y no poderse defender. Ya en el verso 40 al 41 establecen y dicen, no, esto no lo vamos a poder seguir haciendo, pues ahora vamos a establecer que si vienen a atacarnos en un sábado, en un Shabbat, mientras que nosotros estamos adorando, pues ahora nos vamos a defender. Desde allí se da ese precedente, digamos a nivel histórico, que nosotros ya lo podemos evidenciar, ¿sí? De que teníamos que preservar la vida antes que el mandamiento. Si una persona y por lo menos este paralítico no podía estar muy bien ante el Eterno, no podía adorarlo y celebrar el Shabbat, pues ¿qué hizo Yeshua? Lo sanó. Lo mismo con el leproso. No solo le sanó y lo vimos, no solo le sanó su parte física, sino también su parte emocional. Porque dijo, a pesar de que tú no eres nada, a pesar de que vienes sin importar que te maten, sin importar que te hagan de todo, pues yo te voy a salvar. Entonces es algo impresionante que igual a nivel histórico también se da ese precedente, ¿sí? Que realmente nos ayuda a entender mucho y que Yeshua estaba de acuerdo a esto. Sí, o sea, Yeshua no está en contra de este pensamiento rabínico, sino que él apoya y dice que es lo
correcto, ¿no? Lo establece, incluso lo muestra de muchas maneras a lo largo, porque casi la mayoría de milagros los hizo ¿en qué tiempo? En Shabbat, ¿no? En día de reposo, ¿no? Juliet, Dime. solo una, ¿cómo se puede decir? Un comentario o algo así. Es que yo escuché d- no habíamos estudiado ya lo que dice la palabra de Dios del yugo, no es Ajá. yugo, vengan mi yugo, el Señor dice, vengan mi yugo, Es vengan aquellos fácil. todos que están cansados, Ajá. que lleven mi yugo que es leve, ¿no? O sea, Ujú, yo lo entendí así literal, digamos, ¿no? O sea, pensaba así que, que tú ibas y le entregabas todo, claro, hace parte de eso, ¿no? Solo que después escuché otro comentario así de un comentario donde dice que nos puso el ejemplo del yugo de los bueyes, ujú. que cuando, o sea, es como si nos hubiese puesto a nosotros, yo soy un buey, hipotéticamente, ¿no? Y el Señor fuese el otro buey, porque cuando un buey solito no consigue arar la tierra, pero cuando son entre dos bueyes, los dos se ayudan, los dos van y van al mismo paso, entonces nos hizo, o sea, me hizo entender, bueno, yo entendí, por lo menos eso, ¿no? De que Dios no nos va a quitar el yugo, digamos así, porque nosotros llevamos el yugo de este mundo, ¿no? Del pesado, donde todo es trabajo, esfuerzo y sacrificio y todo, ¿no? Ujú, Bueno, ahorita no consigo así detalladamente. Yo pienso que cuando regresemos a las aulas, ahí yo pueda un poquito más conversar y ver si tú concordas o es que yo me estoy, digamos, desviando de lo que realmente es, lo que significa, de lo que dijo, ¿no? El propósito, o fue que qué es lo que nos está enseñando el Señor respecto al, cuando coloca, dice el yugo. No, porque según yo entendí ahora es que el yugo que solamente el Señor dice, no, no lo va a quitar, solo te voy a ayudar a llevarlo, ¿sabes? Así, yo entendí eso ahora, ¿no? Ahora yo no sé si estoy errada, más después yo pienso que con más calma yo voy a tratar de entender porque yo me quedé así con la boca abierta. Ah, porque uno piensa que cuando te dicen, yo te voy a, o sea, yo voy a llevar tu yugo, entonces vos vas a estar libre, feliz y suelta, digamos así, ¿no? ujú, Bien liviana, o sea, literal, digamos, así uno piensa, pero analizando profundamente, ahí yo me quedé medio así, ¿sabes? Medio pensando que el yugo no va a quitar, sino que nos va a ayudar y que nos foquemos en tan como el Señor nos, cuando entre dos llevan, es más fácil que uno solo. Entonces, es para meditar un poco, ¿no? Más yo solo quería comentarte eso y si tú pudieras, ¿no? Más adelante, un poquito a profundidad, tratar de entender, porque yo pienso que ahí existe una piedra preciosa que el Señor está queriendo mostrar, solo que no estoy consiguiendo solita. ujú. ¿Está bien, Juliet? Pues mira, lo podemos hablar ahorita. Yo ahorita más tarde no tengo clase, la cancelé incluso. Entonces, se los voy a explicar a grandes rasgos, ¿sí? Como para que lo tengan presente. Y es que eso se habla es en el libro de Gálatas, ¿no? Gálatas es el que dice, incluso Yeshua, pues dice, mi yugo es fácil, ligera es mi carga. ¿M? Para entender esto, lo podemos entender un poco más con lo que Pablo habla a los Gálatas, ¿no? Y recordemos que en Gálatas también habla es de yugo, ¿sí? Y habla de las obras de la ley, ¿sí? Muchos dicen, y poniendo el ejemplo que tú estabas poniendo del yugo del buey, realmente es diferente a lo que tú entendiste. Yo lo entiendo diferente. ¿Por qué? Porque el que dirige el yugo no está ahí al lado, sino tiene que ir atrás, ¿sí? Para decirle a los bueyes por dónde tiene que ir. ¿M? Porque un buey casi nunca conoce por dónde va, sino el que lo guía quién es, el que está atrás haciendo que jalen y lleven el arado por donde tiene que llevarlo, ¿sí? Por eso incluso tiene como un tipo de látigo, yo ahorita se me olvidó cómo es que se le llama eso. Eso Pablo lo dice en el capítulo 9 de Hechos, déjenme se los busco y les digo.
Acá, donde dice el verso 5, Hechos 9:5 dice, dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando habla acá del aguijón, era como un tipo de látigo que tenía un aguijón. Pues sabemos que los bueyes o, bueno, no sé, el animal que lleven tiene el cuero, es duro, ¿no? No cualquiera cosa le va a penetrar, entonces tiene un aguijón donde él lo latiga y le va dirigiendo el camino por donde tiene que ir. Era como el darle la instrucción, ¿sí? Eso pasa con el yugo. El yugo es la enseñanza. ¿Quién es el que te enseña? Yeshua, ¿sí? La enseñanza, la instrucción, eh, el énfasis que él te da va a ser sencillo, va a ser fácil de aplicar, ¿sí? Más fácil que lo que el mundo te está diciendo. Ese realmente es lo que habla a través del yugo. Se puede entender muy bien con Gálatas, incluso el jueves pasado estábamos estudiando eso en Gálatas, donde nos habla acerca de esta parte del yugo, que habla que nosotros tenemos tutores y que se nos han dado mandamientos que no son buenos, ¿sí? ¿Y cuáles son esos mandamientos que no son buenos? Lo de los hombres, los que el mundo impone, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ser difíciles, van a ser inalcanzables. Tú llegas hoy en día, uno de esos mandamientos del hombre es que si tú no tienes casa, finca y beca, definitivamente eres pobre. ¿Sí? Si tú no tienes casa, estás en la inmunda. Si tú no tienes un cartón universitario, no eres nada. Si tú no trabajas, eso, mejor dicho, estás mendigando, ¿sí? Más o menos estas cuestiones que está diciendo el mundo pues te lleva a que tener que esforzarte y matarte para poder conseguirlas. Cuando Dios no dice, a mí no me importa si tienes un cartón, no me importa si tienes casa, no me importa si tienes nada, lo único que me importa es que me obedezcas, que cumplas mis mandamientos, que ames al prójimo, que no hagas airar a tu prójimo, que bendigas a aquel que lo necesita. Entonces son cosas mucho más fáciles y mucho más prácticas de llevar. Sí, esto es así como a grandes rasgos, pero si quieres te mando la grabación que estoy dando de Gálatas, igual lo vamos a ver más adelante en Gálatas, pero sí como para que, digamos, tengas un poco más presente esto, ¿no? No sé si quedó un poquito más claro. Ahí voy a tener que repasar y profundizar porque ahí me diste otra, como pues otra perspectiva ¿no? Sí, porque pues lo que te digo, el que Yeshua esté al lado de nosotros y nos ayude a llevar la carga, no tanto, no tanto, porque incluso él nos dice, ven, párate y coge tu cruz y sígueme, ¿no? O sea, lleva tú tu propia carga y sígueme, y es decir, nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones. Eso no quiere decir que Yeshua pues no nos vaya a ayudar a llevar nuestra carga, sí, él nos empieza a limpiar, nos empieza digamos, a restaurar nuestras vidas, pero a través de que empecemos a obedecer la palabra, ¿sí? Pero Él es el que está ya instruyéndonos a nosotros y mostrándonos realmente el camino, ¿sí? Por eso dice, no seas duro de cerviz, ¿no? Que tu cuello sea fácil de aprender, sea fácil de dirigir. No es como cuando tú coges y si tú coges a un niño y le coges el cuello y le dices, vamos para acá, yo casi siempre lo hago cuando tengo niños, porque pues a veces van distraídos y no van mirando ni siquiera las señales que uno le está haciendo. Entonces los cojo a veces y le digo, vamos por acá, o le cojo de los hombros y le volteo el lugar y como que se quedan mirando y me dice, ah, es para acá. Entonces entienden la dirección, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que lleva? Pues la autoridad. ¿Y quién es? Yeshua. Otro burrito, y Yeshua no es un burro. Yeshua no es alguien que se deja llevar por su sus intenciones, sus deseos carnales, no lo hizo y no lo va a hacer. Entonces, por eso no se puede comparar, digamos, al mismo estado de nosotros, que Él se baja a nosotros, a nuestro nivel, sí, pero digamos que Él está con más autoridad y Él es el que nos va a dirigir. Te va a estar diciendo, mira, esto que tienes está mal, tienes que librarte de esta carga y
vas a coger esta instrucción porque va a ser más ligera, ¿sí? Eso sí lo va a hacer, ¿sí? Y ese burrito que va a estar ahí de ayuda es el que él te va a proveer, es el que él te va a poner al lado para que te instruya, ¿sí? Que puede ser que un amigo, que puede ser que un profesor, que puede ser X o Y persona, que te puede ir ayudando en el camino, sí, pero los dos van a tener que estar dirigidos por Yeshua, por el Eterno, ¿sí? O sea, eso siempre va a ser así y no podemos poner y decir, no, es que Yeshua siempre me va a llevar mi carga. Sí te la va a llevar, pero el problema es que tú tienes que dejarla, no la va a soltar o él no te va a decir, ven, yo te llevo la carga por sí mismo, no, porque por eso es difícil en nosotros soltar la carga y creo que acá, más que todos los que tienen niños o tienen familia, pueden decirlo al momento de soltar a sus hijos, a sus familias y decirle, mira, Dios mío, yo ya no me voy a preocupar si él se salva o no se salva, si él está bien o no está bien, te lo voy a dejar en tus manos y liberarte de eso en tu corazón. Es duro, es que te lo arrancan de tu vida y tú sientes que te lo arrancan y sientes un dolor inmenso y al momento de tú dejarlo es que ya no lo vas a volver a coger, porque casi siempre hacemos eso, cogemos la cosa y no, ay Dios mío, te la dejo, no, pero me llevo mi cajita. ¿Sí? Entonces no es la idea sino dejarle todo a él. Y eso es decir, tú tienes toda la autoridad, tú tienes el control, tú vas a hacer todo, algo que yo no y no está en mi perspectiva, ¿no? Eh, Juliet, yo sí, yo pienso que yo tengo que volver a oír ese mensaje también de lo que ya había, te había comentado, porque Ujú. quién sabe yo en algún momento, no es que digamos él haya puesto ejemplo como diciendo que el Señor va a ser un buey que va a estar a mi lado, sino el ejemplo lo puso es tal como un buey, Ujú, dos bueyes llevan la carga, o sea, hacen el arado, mejor el trabajo entre dos. Creo que el mensaje que quiso darnos que mismo, yo sé que nos va a limpiar, Él nunca se va a poner así, Él es el que nos limpia, nos lava, pero él, tanto como el buey, sigue llevando el arado, ¿ya? Entonces, la carga nosotros, como dice la cruz, tenemos que llevarla, cada uno tiene que llevarla a su cruz, exactamente, pero yo pienso que la referencia puede ser que el Señor, o sea, el ejemplo que dio es que el Señor Jesús siempre va a estar a nuestro lado, o sea, nosotros solos, por más que estemos, yo sé que el Señor nos está limpiando, nos está lavando y todo, ¿no? ujú, Pero solos hacer el trabajo, solos llegar, conquistar o querer hacer, digamos, lo agradable, lo Señor, nosotros siempre vamos a errar, ¿no? Entonces lo que Él dice, que tú no vas a estar más solo, el Señor está a tu ujú, lado, tiempos difíciles, tiempos buenos, Él va a estar a tu lado, entonces no te vas a sentir solo. Y cuando uno no está solo, el yugo ya no es tan pesado que cuando como cuando uno te siente solo y digamos así, te sientes pesado, digamos, ¿no? Yo pienso que ha sido desde esa perspectiva que me está hablando, por eso yo quería ver, ¿no? Por eso te ujú, comenté, ¿no? Entonces, yo pienso que voy a repasar más una vez, voy a escuchar, porque fue tan bonito, así como diciendo, Él está a ujú, tu lado. O sea, no que me dijo que el Señor Jesús va a ser otro buey, sino que colocó el ejemplo de que a partir del momento que Dios está con nosotros, Él está de lado. Entonces, aquella carga que nosotros llevamos en este mundo ya es más leve, porque Él está a tu lado, Él te está ayudando. Él ujú, dice, yo llevo lo mío y tú llevas pero lo que tú estás llevando va a ser más leve porque yo estoy a tu lado, estoy contigo acompañándote en las buenas, en las malas, hasta que cuando él regrese. Entonces, bueno, yo pienso que fuese el fondo, no solo que yo no me supe explicar, más de todas maneras voy a volver a repasar, voy a volver a oír esa palabra porque me ujú, gustó mucho. Yo nunca lo había visto desde ese punto de vista, nunca lo había visto, entonces ya me quedé medio, ¿será que así? Un poco me alegré, entonces ahí también porque ahí dijo bien claro que no te lo va a llevar, el Señor no te dijo que te lo va a llevar y vos vas a estar suelto, no, cada uno tiene que cargar, pero cuando cargan entre dos es más fácil, más leve, entonces en todas las áreas, ¿no? Entonces eso, yo pienso que fue así, más yo voy a estudiar más una vez, Juliet, voy a repasar y también voy a repasar esta aula que tú estás dando ahora para poder entender y comprender y guardar ese mensaje para no perderlo. Gracias, Juliet. vale.
No, igual eso tiene que ver también con lo que Yeshua nos dijo. Él nos dijo, aunque padre y madre te dejaran, yo nunca te dejaré. Entonces, pues, Él es nuestro maestro, nuestro Abba, nuestro rabí, es nuestro todo. Entonces, pues, es algo que concuerda con lo que tú estás diciendo. Igual las escrituras, y Él mismo lo dijo, nunca te voy a dejar solo, nunca te voy a desamparar. Sí, incluso Moisés llegó en un momento a decir, si tú no me acompañas, yo no doy un paso. Si tú no me llevas, y imagínense a Moisés liderando más de 3 millones de personas él solo, si un presidente hoy en día, con todos los que tiene al lado ayudándole a liderar, no pueden. Imagínate a Moisés él solo liderando de toda esa nación. Yo digo, antes no se volvió loco antes de tiempo, pero por qué no se volvió loco? Porque definitivamente tenía todo el apoyo de Dios, y realmente el que estaba dirigiendo, ¿quién era? Dios, ¿sí? Y eso es algo que debemos de entender, y es que Dios es el que dirige, Dios es el que nos acompaña. Cuando tú tienes a tu maestro, a tu papá, y yo lo veo casi siempre en una relación así, el papá y su hijo, ¿quién es nuestro papá? Dios, nosotros somos sus hijos, y Él siempre nos va a estar guiando, no nos va a dejar solos en ningún momento, ¿no? Y que es realmente bonito y se acoge a lo que realmente tú entendiste. Las escrituras lo detallan muy claramente en muchos estados. Creo que los que han estudiado mucho conmigo saben que yo pongo muchos esos ejemplos porque es más, digamos que son más didácticos y más a entender, ¿no?